Buenos días, Chema, Manolo y Saludos. Leonardo. Malú, gracias por la invitación. La pregunta que le quiero hacer para arrancar es, usted es del área de Coclé. ¿Cuál es la situación actual en torno al tema minero y a la población que trabajaba de la mina? Y a su vez también a aquellos dirigentes, campesinos y pobladores que se opusieron a la mina y se siguen oponiendo y continúan con algunas manifestaciones. Bueno, yo creo que el aporte que te puedo brindar, creo que más bien es como exministro de Trabajo y de manera muy objetiva entender qué significó el cierre de la mina. El cierre de la mina significó en el distrito de La Pintada una circulación de más o menos 1.9 millones de dólares mensuales que se recibían en planilla. Para la provincia de Coclé, si eran 3.500 trabajadores y la media del salarial era de $1.500, entonces la provincia de Coclé dejó de recibir mensualmente más o menos 5.8 millones de dólares. Y el país, si tenía 7.500 trabajadores, dejaste de recibir más o menos 240 millones de dólares, más los 30.000 empleos. Y por eso los que me escuchan, porque yo creo que lo que estamos resintiendo es que el último trimestre del año 2023 y el primer trimestre del año 2024, nosotros perdimos 46.000 empleos. Eso no lo estoy inventando yo, eso está en las cifras de INEC, de la Contraloría General de la República, y eso indirectamente los trabajos directos, que eran más de 7.500, se perdieron 30.000 más. Cuando tú pierdes 30.000 empleos más, en un año, eso más o menos es 240 millones de dólares. Entonces, cuando tú ves la evaluación de lo que significaba ese sector económico, era más o menos 4% al Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que nosotros durante el mes de octubre, noviembre o diciembre, enero, todavía no habíamos resentido el impacto económico del cierre por una decisión constitucional. Entonces, en este momento, esos 400 millones de dólares que circulaban en años anteriores no están circulando en diversos sectores de la economía. ¿Qué sectores de la economía? El sector financiero, el sector servicios, porque debes de entender, Leonardo, Malú, Chema y Manolo, que esos 400 millones de dólares circulaban a nivel nacional. Que la mina cerró, que hubo una decisión constitucional, bueno, esa es la verdad objetiva, pero la otra verdad objetiva es que queremos chenchen. El chenchen no lo da un gobierno, el chenchen lo da la empresa privada. Entonces, cuando tú evalúas la inversión extranjera directa, que es lo que conocemos con las iniciales IED, en comparación del 2019, nosotros teníamos 2019-2020, antes de la pandemia, nosotros teníamos una inversión extranjera directa de casi 4.000 millones de dólares. Entonces, en este momento nuestra inversión extranjera ha decaído en más de un 40-45%. Eso no lo digo yo, eso está en todas las plataformas digitales de los economistas, de las personas que investigan un poco este tema financiero. Entonces, nosotros como país tenemos que definir qué es lo que queremos, porque yo sí veo y siento el reclamo que se le hace al gobierno, que sabemos que hay una contracción, que queremos un presupuesto general del Estado más alto, pero entonces nosotros no evaluamos y vemos la situación económica del país. La situación económica del país no la provoca objetivamente si tienes más plata o menos plata en el presupuesto general del Estado, porque el presupuesto, y eso lo podemos hablar ahora, el presupuesto general del Estado no necesariamente es una plata que está ahí, eso se llama presupuesto, y eso es lo que queremos proyectar en el año 2025 de cuánto es que va a recoger la DGI. Y la DGI en el año 2024, en el año 2023, por ejemplo, no recogió más de 12.000 millones de dólares y el presupuesto era casi de 27.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que entonces tienes que comprar deuda para poder entonces, cuando te llegue el mes de septiembre o el mes de octubre, poder entonces contrabalancear las finanzas públicas. ¿Qué termino de concluir? Y es importante que entendamos
que lo que sucedió durante el año 2011, 2012, 2013, Panamá crecía a 2 dígitos, 2 dígitos de crecimiento. Pero teníamos la ampliación del canal de Panamá, teníamos la construcción de la línea 1 del metro, de la línea 2 del metro, teníamos la construcción de un número importante de hidroeléctricas, un sinnúmero de proyectos, la planta de gas de Darién, de Colón. Teníamos proyectos de inversión pública importantes en el país, pero cuando suceden estos cierres abruptos de un sector económico que generaba tanto empleo, entonces los inversores a nivel nacional desarrollan un poco de temor, un poco de reservas y dicen, nosotros no vamos a invertir en ese país. Nosotros mejor nos vamos para Costa Rica. Y resulta ser que cuando ves Guatemala hasta Panamá, Panamá ya no es el país que más crece. Y Panamá tampoco es el país que tiene la mayor tasa de inversión extranjera directa. Ya no somos el preferido en la región. Entonces, eso es importante que nosotros pongamos atención, porque cuando una nación o un país no genera empleo por encima de lo que la población económica activa va creciendo por año nosotros tenemos 47,000 personas más en edad productiva para trabajar. Y si nosotros no generamos por año 47,000 empleos, entonces nosotros vamos a ir creciendo no solamente en la cifra del desempleo que está por el 8%, sino que se nos va a disparar la informalidad, que esas son las cifras ocultas, que estamos más o menos en un 41, 42% de informalidad. Ahora, ministro, diputado, ¿todo vale? ¿A qué me refiero? Sí, la minería, usted arrojó unas cifras muy grandes, pero todo vale que es ese pan para hoy, hambre para mañana, porque al final la minería hay un tema ambiental. El mundo ha cambiado, ya no es la perspectiva del siglo XX, hay intereses en otras cosas. La sociedad actual se interesa más por el futuro del planeta. Si le digo, por ejemplo, digamos que el día de mañana alguien viene y dice, mover droga le va a dar mucha plata a Panamá. Vamos a mover droga porque eso nos da plata. Y 2, nadie obliga a las autoridades a ser autoridades. La gente se postula para ir a un cargo de... Hay que tener ingenio, ¿no? Para generar... la mina cerró. Hay que buscar otras alternativas. ¿O me equivoco? Porque la salida fácil es esa. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú estás planteando, en el sentido que aquí lo nefasto fue la construcción de un contrato sin parámetros de lo que significa la gobernanza y un gobierno que en ese momento no supo administrar el estallido de ese conflicto social. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo y por supuesto que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es más, creo que hay hasta 14 inconsistencias o inconstitucionalidades. Entonces, ¿qué significa eso? Que los abogados que hicieron ese contrato por parte del Estado son unos chambones o por parte de la empresa. Por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos. Pero la minería, Chema, es una realidad mundial. Tú usas teléfono, reloj. Lo que está en nuestros techos es zinc. Eso es un mineral. Y muchos otros, en todos los países del mundo, esa es una minería. Imagínate que hay planteamientos tan radicales que dicen, primero decían que no hay que hacer hidroeléctricas, situación que yo comparto, y que hay que buscar energías alternativas. Yo escuché un planteamiento, estos planteamientos radicales, que no podemos hacer parques eólicos o que la energía eólica no funciona porque de noche los murciélagos se estrellan en las hélices y que eso afecta a un sector, a una población de la fauna, pues, del mundo. Imagínate esos planteamientos. Hay otro planteamiento que dice que la energía solar no puede existir porque cuando tú pones esas planchas se mueren las lombrices. Y es verdad, porque cuando tú pones esas planchas, lo que hay debajo de la tierra es sequedad. Entonces, imagínate que construyéramos el canal de Panamá nuevamente y estalláramos las bombas que se estallaron en ese momento, hubiese una mortandad de peces
o cuando se construyó el canal que se abrió por primera vez, y lo voy a hablar en temas muy, muy populares, se habló una zanja. Antes nosotros éramos América, un solo continente, una sola tierra firme. Se abrió una zanja, entonces cuando se abrió esa zanja, los animales del sur no pudieron cruzar al norte. Es decir, existió eso de Centroamérica, no, existió América del Norte y América del Sur. Entonces siempre va a haber un pacto, pero entonces ahí viene un impacto, ahí viene el tema de la gobernanza. Por eso Viene le digo, el tema de el siglo las XXI es diferente al siglo inspecciones, XX. las inspecciones, el hacer bien las cosas, el establecer a través de una relación contractual el interés nacional. Todos esos son elementos, Pero, señor pero Carles, no podemos replantearnos, porque nosotros somos un sistema de gobierno de capital, donde al final nosotros damos en concesión los puertos. Por ejemplo, los puertos, todo eso está dado en concesión. Entonces, lo que al final tendrías que determinar dentro del derecho administrativo, que los gobiernos puedan hacer muy buenas transacciones o negociaciones para que al final el interés nacional pueda primar. Pero bueno, hacia la pregunta inicial fue, ¿qué piensa sobre ese tema? Entonces yo le contesto con mucha objetividad, porque sí escucho que la gente quiere chenchen, que el chenchen no está en el bolsillo de la gente. Entonces hay que promover generación de empleo, pero ¿cómo vamos a promover generación de empleo? Cerrando el canal, cerrando los puertos, cerrando la mina, cerrando todo, las eólicas. Ministro Carles, ¿Me explico? Ministro Carles, usted dice, los abogados que tuvieron que ver con el contrato son unos chambones. Pero, y ya que estamos hablando así, seamos sinceros, el gobierno de Juan Carlos Varela tiene su cuota de culpa en esto, porque ¿durante cuánto tiempo estuvo ese tema No, dormido? el contrato se venció en el 2017. Cuando se te vence el contrato, entonces tú entras en una negociación de 2 años y el contrato se tenía que firmar en el año 2020. En el año 2020, y ese no fue el contrato que se redactó, eso lo cambió totalmente, así como cambiaron el diseño del cuarto puente. Okay. O sea, lo que te quiero decir es que ¿Y quién lo responsable, el gobierno que acaba de ¿Y con salir. qué, El delito. ¿Y con qué motivación? pero el gobierno de Varela no sabía ya que la Corte tenía un fallo previo que decía que ese contrato no estaba válido. Mano, Y sobre eso, entonces, lo siguió pero Manolo, manteniendo la vigencia. precisamente, yo no quiero entrar aquí hacia juicios de defensa o no defensa. Okay. Yo lo que te quiero describir es hechos reales. Si al final el proyecto abre o no abre, se limpia o no se limpia, eso es responsabilidad del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, responsabilidad del ministro de Comercio, el señor Moltó, o del presidente de la República, determinar qué va a hacer. Yo lo que sí te puedo decir, o no sé si ustedes no lo sienten, que sí hay una contracción de la economía de un 40%, que no necesariamente tiene que ser por el cierre de la mina, sino por otros factores o sectores de la economía en materia económica que no están creciendo a la velocidad que estaban creciendo antes. ¿No puede ser también por la forma en que se manejaron las finanzas del Estado en la administración pasada? Hay 2 elementos más, aparte del cierre de la mina, que sí es un elemento o un factor importante de contracción económica, está el tema del ingreso o cuando se declara Panamá como un país riesgoso para la inversión. O sea, cuando nos quitan el grado de inversión, recuerda que todo es una consecuencia. Pero yo siento... Entonces ese es un segundo elemento. Okay. Porque en el momento que a ti te dicen ese país es riesgoso para la inversión, se te van las inversiones. Entonces por eso es que tú empiezas a ver a Costa Rica y empiezas, nos guste o no nos guste escucharlo, Costa Rica está captando mayor inversión extranjera directa. Pero Eso Ministro, pero por 20 años ministro, no pasaba. No, pero eso además en es Panamá. cíclico. Siempre aquí estamos diciendo el mismo argumento que usted está trayéndonos en este instante. Y lo vengo viviendo desde el régimen militar. Se van a ir las empresas y no van a volver más nunca. O sea, un panorama que es que el apocalipsis se queda corto. No vamos a crecer más allá del 1%. Y al final, cuando tú haces la suma y resta, sí, se van empresas, pero vienen otras y se ajustan y se adaptan.
Y el país sigue, se va a la mina, nos vamos a ir al despeñadero. No, hombre, no, No, a eso ningún no lo estoy despeñadero. diciendo. No me voy a molestar como la persona que tuviste aquí hace un tiempo atrás. No se Pero moleste, no se moleste, porque aquí no estamos para que nos Pero molestemos. no es eso lo que estoy diciendo. Ajá, Ok. ajá. Yo no estoy diciendo que la contracción económica se debe a ese hecho que sucedió. Yo lo que estoy diciendo es que hay factores que afectan el crecimiento Por y la supuesto, posibilidad por que supuesto. tú puedas conectar con el empleo. Si tú tienes una data que 46,000 personas en el último trimestre del 2023 y en el primer trimestre del 2024 perdieron sus empleos, Ujú. si tú dices que eso es algo cíclico, te lo respeto, pero no te lo comparto. Porque es importante entender que para que el Chenchen se mueva en el comercio, en todos los centros comerciales, en las provincias. Por ejemplo, si una persona tiene un empleo formal y gana $1,300 por 7 años, por 8 años, y es un trabajador permanente, esa persona adapta sus compras al supermercado, adapta sus servicios en otros temas como en educación y otros más. Entonces, cuando tú multiplicas a esa persona que gana 1,500, 1,300 y abruptamente pierde el empleo, y te estoy explicando que son 46,000 personas que nos ha planteado INEC. INEC, ¿quién es? El Instituto Nacional de Contraloría. Estadísticas y Censo. Censos de la Contraloría General de la República, y muy referente, es decir, que muchos países de la región lo usan porque es un instituto con mucha credibilidad. Y te dice que hemos perdido 46,000 empleos por diversas razones, entonces creo que hay que preocuparse. Y el tercer elemento, que no terminaba contigo, Chema, es el tema de que nosotros endeudamos el país. Nosotros teníamos una deuda. Si nosotros teníamos un interés de 2.9 con organismos internacionales, en el término del gobierno del expresidente Varela, cuando llega el expresidente Cortizo y termina su periodo, nuestro interés financiero ante los organismos internacionales creció casi a 9.5. Es decir, que de 26,000 millones de dólares que nosotros debíamos a organismos financieros, en 5 años duplicamos esa deuda a 52,000 millones de dólares. Entonces, si yo tengo un presupuesto que dice que es de 30,000 millones de dólares, eso es mentira en el sentido que eso no lo vamos a proyectar a través de la DGI ni el pago de Sí, impuestos eso no es directos, constante y sonante en porque una al caja. final lo que tú proyectas recoger es como 12,000 o 14,000 millones de dólares. ¿Cómo financias lo demás? Comprando deuda pública a organismos internacionales, pero ya esa deuda, esos $5 que tú pedías antes, ahora le van a costar al país $20. Entonces no es igual lo que pidió Ricardo Martinelli cuando fue presidente, o Martín Torrijos, o Juan Carlos Varela, o Nito. Nito pedía $4, pagaba $6 después de interés, o $9. Ahora resulta ser que él duplicó de 26,000 millones de dólares a 52,000 millones de dólares, y nuestra tasa de interés ante esos bancos subió a 9.5%. Ahora que usted menciona a Ricardo Martinelli, ¿cómo se siente al ver a varios de sus ex compañeros de administración en la administración Mulino? ¿Cómo así, excompañeros? Sí, muchos de los que están ahora en el Ejecutivo estuvieron en algún Sí, momento. por ejemplo, el presidente Mulino, fui compañero de gabinete con él, el ministro de Comercio Moltó también. Mire, yo creo que yo puedo resaltar, diríamos, 2 ministros que tienen las pilas bien puestas, que ¿Quiénes por son? ejemplo la ministra de Gobierno, Inosca Montalvo. que creo que está haciendo un trabajo de reconvertir el enfoque que se tiene que tener con el sistema penitenciario, porque al final las personas que tienen privación de libertad son personas con competencia, con talento humano, que solamente hay que reinventar, lo que tú decías, reinventar, tener iniciativas y tratar de reinsertarlos a la sociedad. Y el ministro Juan Carlos Navarro, que creo que también es una persona que está sobresaliendo. Los demás, por ejemplo, el ministro de Comercio, tiene que ponerse las pilas precisamente para lo que tú cuestionabas un poco, Manolo, ¿sabes?
Nosotros tenemos que reinventar nuestra ¿Y economía. la ministra Molinar? No, ella está teniendo una serie de desaciertos. Pero fueron compañeros. Sí, pero si fuimos compañeros, no necesariamente. Yo con ella muy poco hablaba. Ok. Muy poco hablaba. Muy poca comunicación tenía. Fui viceministro también. Yo no fui ministro en ese momento. Pero si quieres de ese tema hablamos. Pregunta si quieres. Pero lo que sí creo, Manolo, es que el ministro de Comercio precisamente tiene la responsabilidad de ver el tema minero, qué es lo que va a pasar. O el tema de la ampliación del canal, que esa también es otra, no la ampliación del canal, sino la sostenibilidad hídrica del canal de Panamá. Ese es otro tema de discusión. Establece. Y cuando me dicen eso, es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo porque el agua dulce, ¿a dónde se va? Al mar. Entonces nosotros no podemos hacer reservorios de agua dulce, de poder establecer una reconducción de los ríos a través de un cauce que te pueda conectar, porque cuando tú ves eso, geográficamente todos son distancias cortas, 35, 39 kilómetros, y puedas conectarte con el lago Gatún para que al final tenga sostenibilidad hídrica. Ah, no, nosotros preferimos que el agua se vaya al mar, porque si lo conectamos con el río Gatún, eso vas a afectar miles y miles y miles de ecosistemas y después te das cuenta que eso no es tan cierto. Tan falso como las eólicas que se dicen que matan a los murciélagos de noche. Eso, hay un libro. O dice, entonces China que tiene tantas, que ha hecho una inversión en las plantas solares, entonces China tendría que desaparecer las plantas solares del mundo porque matan a las lombrices. Hay un libro que se llama El colonialismo energético, de la socióloga Josefa Sánchez. Hay que ver entonces qué tipo de energía tenemos que producir, pues. Doctor Carles, el tema de la Caja de Seguro Social y el programa de invalidez, vejez y muerte. Hasta ahora, tanto el presidente de la Cámara de Comercio como uno de los representantes de los gremios, Saúl Méndez, han dicho que el Ejecutivo no les ha presentado ningún plan, ninguna propuesta, ningún programa. ¿Cómo ve usted el tema de Lo de las paramétricas no soluciona el problema. Eso lo ha dicho CEPAL y lo ha dicho la OIT. ¿Y por qué lo ha dicho? Porque objetivamente el sistema de pensiones en el mundo colapsaron, porque algunos intentaron irse a el sistema de pensiones de cuentas individuales. Entonces, cuando nosotros todavía no hemos tenido ningún pensionado con cuentas individuales, porque esto empezó en el año 2007. 2005, 2007 se empezó a aplicar. Pero cuando tú termines de completar las cuotas, eso es lo que nos le están diciendo a las cuentavientes. Cuando tú termines de pagar las cuotas, es posible que no te jubiles ni con el 40 Así es. o 45% de tu salario. Porque la calidad de empleo ha disminuido, el salario ha disminuido. No lo voy a justificar, es la realidad, Manolo. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Tú tienes menos plata para Ajá, meterla a tu por jubilación. Eso, así es. Por la calidad del empleo. Por la precarización Claro. del empleo. Entonces, ¿por qué Mira, tú me llevas a otro tema. ¿Por qué se precariza el empleo? Precisamente porque no tenemos grandes inversiones. Cuando tú tienes grandes inversiones, por ejemplo, las empresas multinacionales, y está la data, y es importante que lo busquemos, ninguna empresa multinacional paga salario de $600. Todas pagan salario de $1,000, $1,500, $2,000. Entonces, ¿dónde se precariza el empleo? En algunos sectores de la economía. Uno de esos es el sector comercio, donde el 70% de los trabajadores que trabajan en el sector comercio ganan salario mínimo. Ahora, pero vuelvo al tema. Espérese. Lo que me preguntó Leonardo. Porque al final el problema del seguro social, porque al final el problema conversación. del seguro social es un problema de empleo Claro, también. pero ahora, usted me dice Eso las hay que estar multinacionales. ¿Y no sería más bonito que el empresario nacional fuera más justo y, por ejemplo, no buscara métodos como los servicios profesionales, los salarios mínimos? Porque me está diciendo que hay que traer al de afuera para Pero es que eso juegue te lo la regla tendrías justa. Chema, eso te lo tendrías que explicar. Porque usted sabe que el empresario nacional hace mucho Tú eso. vas a un supermercado y tú ves, por ejemplo... ¿A cuánta gente tiene con contratos te lo voy a temporales? explicar. Si tú vas a un supermercado, porque es que eso tiene una consecuencia. ¿Por qué las empresas multinacionales van creciendo? Porque, bueno, nosotros somos parte de un mercado global. Entonces tú vas a un supermercado y tú ahora no encuentras nada más. Vamos a empezar en leche entera. Okay. Tú no nada más encuentras
un solo Tetra Pak. Lo encuentras varios y resulta ser que la fulana o el fulano te dijo que esta hora idealmente, o sea, hay diversidad, igual desodorantes, jabones. Entonces, toda esta economía global ha hecho que esos empresarios nacionales, en cierta manera, entren dentro del juego de las acciones, dentro del juego, y vendan prácticamente sus empresas a otros dueños o a otras empresas internacionales. Bueno, volviendo a la pregunta, quizás lo que yo voy a decir no le gusta a muchos o a ciertas personas que están en la mesa, sobre todo al sector empleador, que ellos insisten en las paramétricas. Entonces, el modelo que a lo que los países están volviendo es al modelo solidario. De los pilares solidarios. ¿Y Así por es. qué los pilares solidarios? Tus hijos terminan entonces pagando tu jubilación. Porque es que el sistema de pensiones a nivel mundial no fue diseñado, al nivel mundial no fue diseñado como un enfoque de seguro individual privado. Si tú quieres tu seguro individual privado, entonces hay que pagar el seguro individual privado. Entonces, desde ahí empieza el primer enfoque. Pero y la con un OIT, salario de $600, ¿qué es? entonces, por lo mismo, a través del programa solidario, con el programa solidario, tú te aseguras que tu jubilación sea de un mínimo de un 60%. Entonces, ¿qué han hecho los demás países, Leonardo, para poderle darle sostenibilidad al sistema de pensiones? Porque no es nada más el caso de Panamá. Claro, el desgreño administrativo, la Caja del Seguro Social no tiene por qué tener 32,000 trabajadores. Todas esas cosas ya las conocemos y las podemos cuestionar. Ojalá cambien con el nuevo director de la Caja del Seguro Social, pero entiendo que está nombrando directivos. Yo cuando fui diputado nunca recomendé a ningún sobrino ni a nadie que cercano a mí. Dicen que están llenando la caja de puros administrativos familiares de diputados. Eso creo que es parte del problema, y el señor Moll, si es un técnico, debe de rodearse de técnicos, de salvar la Caja del Seguro Social y que pueda servir a su función. Pero a nivel mundial se ha optado por un tercer pilar. Y el tercer pilar resulta ser que son los aportes financieros del Estado. La ley 51 del 2005 establece de manera clara que el Estado tiene que dar aportes. Primero eran 70 millones, 140 millones. Después entiendo que el presidente Martinelli aumentó a 250, 280 millones. El presidente Varela 300 millones. Pero después de la pandemia, durante la administración del presidente Cortizo, del año 2022 y 2023, no se transfirieron aportes por parte del Estado y tenemos un déficit entre 600 y 800 millones de dólares. Entonces, ¿qué es el pilar que no se está discutiendo en la mesa de seguridad social o de IBM? Es precisamente eso. Entendamos que esto tiene sostenibilidad, no solo en Panamá, sino en el mundo, en los modelos de pensiones, que ese tercer pilar lo componen aportes directos del Estado que pueden venir de diversas fuentes. Yo he diseñado 12 fuentes que pueden darle sostenibilidad financiera a ese fondo, pero bueno, hay que hacerlo y no sabemos. Creo que el viernes es 31, el jueves, no sé cuándo, el viernes. No, Así es que el viernes, El jueves. el jueves, tendrá que comunicar al país el presidente de la República sobre los resultados de esas acciones. Pero categóricamente te digo, las paramétricas no solucionan el problema. Antes de pasar a la situación del glorioso partido panameñista, significa que usted está de acuerdo con Suntrack, 1, y 2. Con Suntra, que estoy de acuerdo. Bueno, En la solidaridad, en la solidaridad. Yo coincido en muchas ¿Por qué? cosas. ¿Por qué? Pero si usted no está de acuerdo con las paramétricas, Suntra tampoco. Pero ¿por qué Pero no está de acuerdo con ¿por qué solidaridad? no podemos decir que ese planteamiento lo desarrolló Carles? Bueno, pero coinciden, pues. Pero Suntra lo desarrolló en antes que muchas usted. cosas coincido Así es, en muchas así es. cosas coincido con los empleadores, en otras coincido con Suntra, en otras coincido, porque al final lo que tú tienes que coincidir es en ideas. Ok. Ideas que sean creativas, ustedes mismos lo han dicho, y puedan solucionar Y los lo otro problemas. es, Así que en esta sí coincido con el Suntra. me alegra. La otra es, ¿usted cree que si los gobiernos anteriores
en los últimos 15 años, no hubiesen peloteado este tema y hubiesen asumido Por el costo supuesto. político, Molina no estaría enfrentando un No, panorama es que nadie menos grave. el único que lo peloteó fue Cortizo, porque hay que leerse la ley. La ley... ¿Usted cree que esta no era tengo una que ver- discusión? Exministro ¿dónde Carles, guardo tanto? escúcheme. La ley es clara, la ley Exministro Carles, 51... todo el mundo le quiere pegar siempre al borracho. En la No, fiesta no. siempre todo el mundo le quiere aguantar al borracho. Ahí no estoy de acuerdo. Mira, por docencia, la ley 51 del 2005 establece que lo que implementó en ese momento, a través de un diálogo social, ahí se creó la concertación nacional del desarrollo, la concertación nacional para el desarrollo, que dicho sea de paso, la tienen como en sueño eterno, dormida, porque supuestamente todo esto iba a ser discutido en la concertación. Después no entendí por qué se hicieron estas mesas, el formato que decidieron usar. Pero la ley 51 establece claramente que estas medidas iban a tener una sostenibilidad de 15 años. Entonces, cuando tú sumas, ¿cuándo tenías que iniciar el diálogo nuevamente? En el año 2019-2020. Entonces, recuerda que sí hubo un llamado al diálogo, pero los diálogos que tienen que ver en esta materia son diálogos técnicos que solo le interesan a los empleadores, a las cámaras empresariales, a los trabajadores y, en este caso, el Ministerio de Trabajo, que juega un rol importante. Entonces, Pero inventaron usted ha un dicho modelo, un punto importante, inventaron un modelo señor Carles. de diálogo que no dio resultado, pero el único que peloteó este tema, que le tocaba discutirlo, y precisamente lo dice la ley, 15 años después de aprobada la ley 51, Sí. era precisamente a Cortizo. Y es que la ley 51 lo dijo. 15 años. Esto tiene un 15 término años. perentorio y hay que seguir hilando delgado para poder que tenga más tiempo. Eso realmente es un punto En esa sí importante. estamos- esa sí totalmente, coincidimos. porque me tocó darle cobertura periodística. Así es. Fue un eso. diálogo difícil. Dificilísimo. Doctor en el área Carles, penal. el partido panameñista ya en la parte Ay, final de la Dios entrevista. mío. Blandón ya dijo que Tiró la toalla. que ya no quiere, que no sigue como presidente del partido. Bueno, pero ¿quién asoma la luz para poder llegar a presidir el partido panameñista? Bueno, las organizaciones políticas tienen que replantearse la personificación de esos liderazgos. Ajá. Yo también, yo presenté mi renuncia antes que Blandón. él. Fuimos seis miembros de la junta directiva. En su momento planteamos el por qué hay que dar paso a una reestructuración. Y bueno, en esa situación en la que estamos, y eso le pasa a todos los partidos, también a los independientes. Recuerda que hay independientes que ganan y después no vuelven a ganar más nunca. No se cambian a partido Hubo una político. diputada, la primera diputada, creo que fue independiente, no ganó Yanivel. más nunca. No, Yanivel fue independiente. Exacto. No, pero Ana Matilde Gómez creo que fue diputada Ana Matilde Gómez sí. pero no ganó más nunca. Sí. Más nunca ganó. Entonces, eso le pasa también a veces a los independientes. Tienen que reinventarse. Ese es un punto importante. Las organizaciones políticas también tienen que reinventarse, porque en los partidos políticos también hay gente buena, igual que gente indeseable, Pero es que la gente no es eterna. impresentable. En los independientes también hay gente buena y hay gente que no funciona. Es como los médicos. No todos los médicos son buenos. No todos los médicos ¿Y quiénes son los malos. impresentables del partido panameñista? Para saber si los veo, entonces yo cojo por acá. No, yo lo que creo, es que han habido cuestionamientos, Ajá. en algunos momentos cuando esas personas han desempeñado alguna posición, Sí. cuestionamientos públicos. Entonces yo sí creo que la posición de Blandón ha sido la más acertada, y ahora imagínate que la Junta Directiva ya pusimos nuestro cargo a disposición, que somos 11. Pero nuestro directorio lo conforman 43 personas. Y nadie ha puesto nada Entonces, ahí. espérese. Entonces, ahora hay 16 directores que tienen que presentar su renuncia. ¿Y se están aferrando al poder? Parece, Oh, caramba. porque ¿Quiénes no han son? presentado la renuncia. Usted puede entrar, todos acuérdense, Ajá. ahora la transparencia existe, usted puede entrar al Tribunal Electoral, busca partido panameñista, y ahí se va a dar cuenta ¿A quién va a quiénes apoyar son los usted? miembros de la Junta Directiva y el directorio. Nada más termino. Ajá. Es importante que renunciemos todos, Ajá. que nos echemos a un lado.
que pongamos ese cargo a disposición para que el partido, ese partido que ha puesto al presidente Endara, al presidente Varela, a la presidenta Moscoso, ese partido que tiene planteamientos muy claros de doctrina social, que implementó toda la política de seguridad social, la seguridad financiera agrícola a través del BDA. El Partido Panameñista ha hecho muchos aportes a la historia nacional, entonces debe replantearse y escoger un nuevo directorio Pero la en señora marzo. Moscoso está diciendo que ella no quiere, y entonces que sale y luego se mete y luego Yo se creo esconde, que ella... y está torqueando, No, y es una torqueadora. Bueno, yo me imagino que Sí, en política, todos ¿no? los expresidentes torquean. Yo Ok, me imagino que el ok. presidente Varela también, pero no, No, creo pero al que presidente aspire. Varela nadie le hace pero caso a no estas creo que alturas en el aspire. Partido Yo no creo que la Panameñista. presidenta Mireya Moscoso aspire. ¿Willy creo que- Bermúdez o Mireya Moscoso? ¿A quién Yo apoya creo usted? que hay otros. ¿A qué otro apoya usted? Es que hay varios ¿Pero a que quién? aspiran. ¿A quién? No, esa decisión todavía no la he tomado, porque recuerda que es importante poder evaluar qué es lo que quiere Ya lo ser. quiere marear, Chema. No, bien. no, mira lo que te voy a decir. Te das Mira esa lo que te voy a carita decir. contigo, Chema, y tú Mi estás cayendo. Mi decisión es, hay gente que quiere ser gobierno ya. Ajá. Nosotros no podemos ser gobierno ya si nosotros no somos parte. Les han dado guante 2 veces Nosotros seguidas. no, espera, es que Ajá. te voy a ¿Qué explicar. cosa? Tú no puedes respaldar, tú tienes que definir qué vas a respaldar. Si quieres ser gobierno ya o si quieres ser oposición para ganar en el 29. Entonces yo quiero ganar en el 29. Nosotros queremos gobernar este país y hacerlo de manera responsable, hacerlo crecer, pero en este momento a nosotros no nos eligieron. Entonces tú no puedes Chema, pensar... pregúntale cuáles son los candidatos potenciales del Partido ¿Cuáles son los Panameñista. potenciales? Claro, ¿cuáles son los potenciales? Para el Yo 29. no te puedo decir, Ay, no, ya, para el 29 no, para el 29 no, para marzo sí. Para marzo, ¿cuáles son los Para potenciales? marzo. ¿Cuáles son los Por potenciales? ejemplo, se ha escuchado que aspira el señor Willy Bermúdez, es uno de los Ok, que aspira, ok. Melitón Arrocha, Melitón, otro que sí, aspira, Melitón. Pero él está traicionó, activado. ¿no? Jorge Herrera es otro de los que aspira. Yo pienso que van a haber como 6 aspirantes. Sí. ¿Usted no se siente traicionado por Melitón? No, cada quien tiene Ellos su son concepto amigos. y su principio. No, yo soy amigo de las personas que al final tienen buenas ideas. Y Eso- Melitón fue uno de los que sobresalió así es. más Ajá. en el debate. Bueno. Entonces, si al final Melitón decidió... Tengo una respuesta para todo, ¿ah? Sí, Ya no me se doy da cuenta. cuenta. No, pero déjame Vamos a explicarte. invitarlo nuevamente. Si Melitón Ajá. decidió irse independiente porque a lo mejor no sentía Le que cerraron tenía la las tuerca ya garantías dentro en el Partido para ir a unas Panameñista. primarias. Pero ahora ponte a ver de los 8 candidatos presidenciales. Ajá. De los 8 candidatos presidenciales, ¿cuál recuerda más la población? A Mulino. No, porque Claro, Mulino porque no ganó. fue. Pero si Mulino hubiese ido, a lo mejor hubiese sobresalido más. Pero después, ¿quién es el que sobresalió más? El señor Melitón Arrocha. Sí. Pero no con eso, yo siento que el señor Bermúdez, el señor Arrocha o el señor Jorge Herrera Sí. tienen todas las... Creo que el señor... Hay uno que promueve Mireya, Mira lo que él sabe. Carlos Raúl Piat, creo. Por eso Ah, digo que mira, a lo él mejor sabe creo... bastante. Mire, ella siempre ha Creo promovido a que Piat, hay como siempre. 6 candidatos. Mira, 20. muchas primicias aquí Sí, en sí, esta nos estamos. entrevista. Hay que invitarlo nuevamente. 6 candidatos. 23 minutos de las 8 de la mañana en todo el país. Don Luis Ernesto Carles, gracias por habernos acompañado esta